presentar primero aquí al maestro Adolfo, quien lidera el Comité de Educación. Y bueno, el maestro Mauricio Ulises Zamudio es contador público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial y maestro en finanzas. Recientemente estudiante del doctorado en Derecho Fiscal, docente en Educación por la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Adicional, ha participado en diversos programas de profesionalización y actualización en los campos fiscales, contables y derecho por CADEFI, EBC, Facultad Jurídica de Derecho Tributario. Cuenta con una gran experiencia de 25 años como contador público, especialista fiscal como socio director de un despacho contable, Zamudio Corporation. Asimismo, ha participado como ponente en la Escuela Bancaria y Comercial, UNIDEM, Senado de la República, TV Azteca, y también cuenta con un programa de radio en línea y es profesor docente de la UNIDEM. También hacerles un anuncio que les solicitamos de la manera más atenta evitar estar allá en el pasillo de afuera, que el transcurso para la salida y para la entrada pues sea muy rápido debido a las demás actividades legislativas que hay. Y bueno, sin más por el momento, cedemos el uso de la voz al maestro Zamudio y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Veo que tengo mucho quórum. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mejor no, se nos atora la voz, pero pues bueno, como ya me hicieron favor aquí de presentarme, soy el contador Mauricio Zamudio y bueno, les venimos a hablar de un taller que creo yo muy importante en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que al formar parte, ¿verdad?, de esta sociedad mexicana, pues simple y sencillamente al tener la mayoría de edad, pues tenemos que contribuir al gasto público, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Le mencioné hacia mi taller, el SAT requiere de tus impuestos, porque es claro que pues, es la institución recaudatoria que hoy día nos está generando pues toda esta obligatoriedad por tener el simple hecho de una actividad económica, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar un poquito, dando un antecedente, también para no aburrirlos, también para que ustedes participen, porque como es un taller, pues tenemos que participar todos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues de que podamos entender mejor el tema, lo podamos digerir y pues que ustedes siempre tengan ese tip, esa idea, y todo aquel que no es contador, pues se vuelva uno propio de sus propias finanzas y su economía, ¿no? Y esto, pues bueno, el antecedente inmediato que tenemos, y lo sabemos dentro de nuestra Constitución Política, nos lo dice, ¿verdad?, el artículo 31, fracción cuarta, en donde nos indica que todo ciudadano mexicano pues, tiene que contribuir con el pago de impuestos a través de que generen una fuente de riqueza, y todo esto con la finalidad de contribuir al gasto público. Esto, claro está, es el antecedente primario con el que debemos entender que de ahí pues nadie nos escapamos del SAT, o bueno, en este caso la institución que se encarga de regular y de recaudar toda esta parte que corresponde de contribuir para el pago de impuestos. Esto es muy claro y tenemos que tenerlo bien entendido, de que no se vale decir, ¿y yo por qué voy a pagar impuestos? ¿No? Alguien se preguntará, ¿y por qué yo? Si yo todavía no formo parte de esa masa económica que genera o produce en el país. Se vuelve como los niños chiquitos, ¿no? Que nos preguntan, ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué me tienes que decir esto? ¿Y por qué vamos a hacer aquello? ¿No? Creo que ahí debemos entender que esa parte, ya desde el momento en que formamos dentro de lo que es la actividad económica, pues ya estamos obligados a pagar impuestos. Y bueno, vamos a avanzarle aquí, en donde, dentro de la obligatoriedad de pagar impuestos, ¿qué nos dice el SAT? ¿Verdad? Uno de los requisitos es que tenemos que cumplir con un pago de impuestos en forma periódica, ¿verdad?
Hoy día, ¿alguien sabe, verdad, de los que están presentes, qué tipo de actividad económica nos obliga a pagar impuestos? No todas. ¿No lo saben? ¿Quién dice yo? Creo que no hay ningún contador. A ver. Así es. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esto pues nos da la base para que pueda determinar la autoridad en donde nosotros ya podemos entrar en esa obligatoriedad. Y esa obligatoriedad, pues que nos da la parte en que tenemos que cumplir, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ya estamos dentro de ese grosor para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Vale? Esto obviamente, ¿a qué nos recurre? ¿O a qué nos remite? Que nosotros como todos ciudadanos, ¿verdad?, que nos tienen catalogados, ¿verdad?, porque ustedes saben, son personas físicas, son personas morales, son personas cautivas, son personas no contribuyentes. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué son ustedes como ciudadanos dentro de la sociedad? Contribuyentes. Pues sí, así es. Sí, porque los no contribuyentes son los que están sin RFC. Ok, es una parte. Otra parte, pues bueno, sabemos que dentro de este grosor que nos tiene catalogados el SAT, pues debemos de saber, al no contribuir, pues que hay esas reglas, esas excepciones, y que como todo contador, ¿verdad?, aquel que no se sepa la ley, pues está en la obra, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos entender, que debemos asimilar, y que todos, desde el momento en que empecemos a percibir dinero, ya sea de cualquier manera, pues ya vamos a tener que contribuir, ¿no? Ustedes saben el universo tan grande que tiene el SAT hoy en día, y que la parte medular con la que se mantiene, ¿ustedes creen que son de nosotros como ciudadanos, que nos consideran como personas físicas, o creen que el grosor viene de las personas morales, que son todas esas entidades, de los empresarios, de todo lo que se constituye como sociedad? ¿Ustedes qué creen que pese más, las personas físicas o las morales? Definitivamente, ¿no? Y dentro de las físicas podemos identificar pues ciertos sectores, ciertas actividades económicas o ciertos rubros, diríamos los contadores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay quien cree que le coopere más al SAT? ¿A quién les viene hacia la mente? Las físicas y los pequeños contribuyentes. Bueno, el pequeño contribuyente. Ok, pero dentro de ellos, recuérdenme, tenemos. No. Tenemos gente que cobra por servicios, por actividades empresariales. Y hoy día nos dicen que tenemos un régimen simplificado de confianza, alias, ¿verdad? Como siempre, sus acrónimos, RECICO. ¿Quién cree que contribuye más? Actividades empresariales. Pues mira, según las estadísticas, ¿verdad?, porque yo me meto en esos rubros, yo nada más dicen, informo lo que por ahí publican. Nos dicen que son la gente que está cautiva por un pago de nómina, ¿no? Es el grueso con el que se mantiene el SAT, y si podemos ver porcentajes, pues ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Y alguien dirá, ellos tendrán la obligación de presentar una declaración, una información de todo lo que les ingresa a su bolsa. ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Por qué? Volvemos al antecedente. ¿Qué nos dice la Constitución? Hay que contribuir, ¿no? Es el hecho. Si desde ahí, desde nuestra ley máxima emana, pues obvio que en las demás leyes, que son
no vamos a hablar complementarias, sino sabemos que hay una pirámide en donde nos indica, ¿verdad?, el estatus de cada ley dentro de nuestro país. Y eso tenemos que tener muy presente, ¿no? Y estamos hablando aquí del rubro fiscal. El rubro fiscal, pues, que nos dice que nosotros, a través de una ley, que es el impuesto sobre la renta, pues tenemos que pagar, ¿no?, por el simple hecho de contribuir a esa masa económica, ¿vale? Teniendo ese antecedente y viendo lo que tenemos aquí en la pequeña lámina que armamos, las personas físicas tienen la obligatoriedad de presentar sus declaraciones en base a su actividad económica, ya sea en forma mensual, ya sea en forma trimestral y ya sea en forma anual, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, a cada sector, para que lo podamos ir entendiendo y digiriendo por ahí, ¿no? Porque bueno, si hablamos en términos un poquito más técnicos, pues, vamos a entrar en que, pues, ¿qué fue lo que dijo? ¿Nos entendimos? Sí. Va por ahí el asunto. Yo creo que aquí venimos a que precisamente este taller les quede muy claro por qué estamos pagando impuestos, ¿no? ¿Por qué estamos obligados desde el hecho en que ya estamos percibiendo, pues, money, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa parte sí tenemos que tenerla muy presente, que nosotros como personas físicas nada más tenemos hasta el día 17 de cada mes. Eso nos dice la ley, ¿verdad? Algunas reglas nos dicen, bueno, tú puedes echar de 1 a 5 días hábiles más. Pues nosotros como contadores, pues nunca les decimos eso a nuestros clientes, ¿no? Nosotros les decimos, tienes que pagar el día 17, así que el día 15 me provees de todo tu pago de impuestos, porque si no, y como yo le digo a lo mejor en forma coloquial, si no te va a caer la chota, ¿no? Entonces, yo les aviso desde principios de mes. Eso es todo. Se ve que es un contador muy organizado y eso habla muy bien. ¿Por qué? Porque al final los clientes van a decir, es un contador que simple y sencillamente está previniéndome que el SAT me visite o me solicite mi pago de impuestos. Porque usted sabe que hoy día el SAT se está valiendo de una herramienta muy importante, que es la inteligencia artificial. ¿Sabían eso? Y que aunque digan, o sea, como que parece que se está digiriendo, parece que se está aceptando, pues no, ya venían trabajando con esto desde hace ya más de 5 años. Y si no lo sabían, hoy día ya nada más falta, aunque por ahí dicen unas leyes, por ahí oyen unos avisos, unas publicaciones, porque aquí es muy importante que el conocimiento siempre nos dé esa partitura, esa base, para que nosotros podamos tomar una mejor decisión sobre todo en sus finanzas personales. Y ahí les va. Aquí es muy importante que sepamos que nosotros, como ciudadanos, pues, también tenemos nuestros derechos, ¿no? Sabemos que tenemos que obligarnos, pero nuestros derechos nos permiten, o sea, que la autoridad pues, no transgreda, no abuse y que no nos genere esa instancia de requerimientos y solicitud de información, ¿no? Hoy día ustedes saben que toda persona física que no active o actualice un famoso buzón tributario van a tener consecuencias hasta de embargo. ¿Saben eso? Entonces, y la autoridad lo publica porque sabemos hoy día que si en algo tiene una gran infraestructura del Estado, pues es el cobro de impuestos, ¿no? De ahí, nosotros como ciudadanos, comunes y corrientes, pues debemos de saber hasta dónde es nuestra obligación, hasta dónde tenemos el hecho generador para que cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Vale? Y bueno, retomando aquí la fecha límite, pues ya 17, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Y eso obviamente parte también para personas físicas y parte para las personas morales. Aquí no hay de que pues, uno se presenta en otra fecha, otro se genera en fecha posterior, o este tiene más facilidades. Ojalá hubiera muchas facilidades administrativas, porque si supieran de eso nosotros como contadores,
¿no? ¿Cómo le sufrimos, no? Porque para todo hay que avisar, para todo hay que documentar, y para todo tenemos que darle parte y interés para saber que estamos haciendo cosas lícitas y que no estamos excediendo, pues, ¿verdad? Esas limitantes o esos reglamentos que nos implica la ley de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ¿Vale? Y bueno, de ahí podemos ver qué pasa si no lo hago. Ahí viene vamos a decir, la arbitrariedad. Ahí viene como que dice, exactamente, ahí viene el dolor de... Exacto, viene el dolor de muelas, viene el dolor de cabeza, no me deja dormir, a ver el contador cuando nos paga los impuestos, porque ustedes saben, ¿no? Que alguien le tiene que confiar este tipo de trabajo especializado, ¿no? O alguien, dígame, declara propiamente sus impuestos, alguien se siente con la capacitación adecuada, porque por ahí he visto TikToks que dicen que en un 2x3 van a hacer su declaración. Y resulta ser que hasta pagan más. ¿O no? Entonces, esa parte es la que hay que tener presente, ¿no? Y que uno, como contador, lo que digo, dice que esta profesión va a tender a desaparecer o a evolucionar. Es de evolucionar. Claro. ¿Por qué? Porque ya nos van a volver casi síndicos de Estado. Imagínense. Hombre, vamos a ser gente ya de nivel, ¿no? Dice por ahí. Pero bueno, vamos a querérnosla. Nosotros que estamos en esta honorable y gran profesión de contador. Pero bueno, como retomando aquí el tema, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Y aquí les voy a platicar algo que a lo mejor ustedes no tenían presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, bueno, sí, me ha llegado en algún momento algún aviso, me han llegado a notificar en mi correo. Y miren, yo te lo dejo al contador. Yo sé que el contador sabe cómo solucionarlo, sabe cómo darle el cauce y me quita ese problema encima. Bueno, es importante que ustedes lo sepan. Y más importante, las consecuencias, si no lo hacen. Porque hoy día, pues dicen que ya está pena corporal, imagínense, ¿no? Pues está la cosa ruda, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué a muchos famosos futbolistas, artistas, todo, tienen el peligro de que los van a meter a la cárcel porque sus contadores o porque no llevan bien sus finanzas? Si son unas personas que pagan muchísimo, cobran muchísimo y no tienen un buen contador, ¿qué es lo que pasa ahí si ellos tienen todas las facilidades para hacerlo? Eso, qué buena pregunta eso. ¿Qué contrariedades tiene la vida, verdad? Que hasta dice usted, ¿cómo la gente que más percibe, por qué no aporta? ¿Por qué no cumple? Y bueno, por la sencilla razón, y se los voy a poner así a todos, y que lo he vivido en mi experiencia muy particular, sobre todo con los jóvenes, porque son los primeros que me cuestionan y me dicen, a ver, contador, pues sí, yo sé que tengo la obligatoriedad de pagar impuestos, pero yo, ¿por qué no voy a hacer? ¿Dónde nos dice? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Quién me obliga? Tenemos falta de cultura y educación para cumplir. Y creo que en nuestro país no se da eso, ¿verdad? Creo que no, pero tratamos de que eso cambie, ¿no? Entonces ese es el elemento principal. Y usted lo dijo, gente pública, gente que percibe altos ingresos. Usted sabe que todos los artistas que vienen aquí, extranjeros, no pagan impuestos. No, que les deben de retener por lo menos un 10%. Metieron a la cárcel a Gabriel Brizuela, por eso. Ah, sí, claro. Bueno, por conflictos también de intereses, ¿verdad? Ahí nació. Amorosos. Exacto. No le cumplió allá al gran jefe y pues, ahí estuvo el asunto, ¿verdad? Pero bueno, se la cuadraron. Así es, exactamente. Y como ese hemos visto mucho gente pública que les ha tocado. Y desgraciadamente, y usted lo acaba de decir, ¿a quién cagan el muerto? ¿Verdad? Y contadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es eso de que nosotros pues tenemos una mala asesoría, no compramos con nuestro trabajo, o sencillamente no nos importa el cliente, ¿no? Por eso es muy importante que estos talleres nos den a nosotros por lo menos ese pequeño conocimiento, ese tip de lo que ustedes pueden ser acreedores por el simple hecho de incumplir una declaración. Y estoy hablando de una. ¿Para qué sumamos más?
¿no? Sí. Retomando un poquito lo de los artistas o personas que tienen grandes entradas, que sus percepciones tienen que ser de buen tamaño, también sí cuenta que no nos permitimos, a lo mejor desde poquito a mucho, pues darle una checadita, no sé de contabilidad, pero dime cómo vamos, porque también ellos le han confiado todo a los contadores y no tienen, ellos creen que están, y los contadores pagan una parte, pero se quedan con la otra, y aquí vienen a la casa empiezan aquí. Los contadores están las barajas tratantes. Es verdad, están esos paraísos fiscales, nos dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Pues sí, a ver, por allá. Sí, lo que lleva a una pregunta, ¿cómo puedes identificar, rastrear, olfatear, que tu contador te está llevando al baile o que realmente es eficiente? Esto porque desde el lado, como comenta la compañera, quien tiene más la experiencia son ustedes y nosotros no tenemos los elementos para identificar. En su experiencia, ¿cómo se identifica un contador confiable de uno que está haciendo fraude? Ok, muy buena pregunta. Fíjate que sí, bueno, voy a retomar a lo mejor algo que estas redes sociales, ¿verdad? En lugar de que nos informen, nos desinforman, nos dicen, nos sugieren, casi ya son los gurús de todo este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo de los dineros, ¿no? En donde dicen, toma tu tutorial y aprende a entrar y verificar tu situación fiscal. Hoy día sabemos que desde que estamos inscritos y desde el RFC, hoy día el RFC va a sufrir unos cambios brutales. Viene una reforma en donde hagas aquel que se haga que no está localizado. Eso que decían de la geolocalización se va a llevar a cabo. Esperemos que no. Esperemos que aquí hagamos propuestas, nos volvamos legisladores por un día y bueno, podamos proponer algo más productivo. Pero a tu pregunta, tú desde el momento en que generas tu inscripción al RFC, te dan accesos. Y accesos que dicen son tuyos, particulares y de uso, como le dicen, en cierto modo, privados. ¿Sí? Y tú debes de saber cómo acceder. ¿Qué dices tú? No, pues yo se me encargo del contador, pues eres el especialista, yo para qué entro. La única forma en que tú sepas que está el contador haciendo mal su trabajo es acceder al sistema. Hoy día hay dos consultas dentro del sistema del SAT y viene luego en su primera página que dice consulta de opinión fiscal, cancela el 32. Y esa automáticamente te va a arrojar en dónde estás cumpliendo, en dónde no estás cumpliendo. Y eso ya te va a dar, por decir que la toma de decisiones, es decir, el contador se está pasando de listo. Sobre todo tú lo vas a notar desde el momento en que te están empezando a llegar avisos. Y dices, oye, ¿tú sabes contador por qué? Yo ya te pagué la declaración de este mes. ¿Por qué estamos incumpliendo? Esa es otra partitura. Porque hoy día el SAT nos pide hasta 5 medios de contacto, ¿sabían? Digo yo, ¿qué tantos medios de contacto? No, pues para que le des a la esposa, al hijo, a mi tío, a mi mamá. Pues no. Ahí, a lo mejor en el buzón tributario debe de ser el contador un contacto. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, si él dice, no tengo cómo va mi situación, pero tengo el buzón tributario y ahí lo puedo ver. Yo lo que acostumbro es o sea sus identificaciones que los educables en caja fuertes. Así es, contador. A eso iba, ¿no? El segundo medio de contacto, por la forma y cómo saber si estamos bien, o por allá nos hicieron alguna triquiñuela, el contador no cumplió, como dicen, se llevó la lana, nos fuimos a Acapulquito. Entonces, automáticamente pueden entrar al buzón tributario, ahí vienen un montón de notificaciones, avisos, que si no les llegan es porque no pusieron su medio de contacto. El medio de contacto es un correo electrónico y su celular.
Y les puedo asegurar, porque yo nunca lo hice, ¿verdad? Como buen contador, en mi caso particular. Quise hacer mis pruebas. Yo soy de prueba-error, siempre hago eso. Y dije, bueno, vamos a ver. Pero me insistía la autoridad, no sé. Yo creo que desde mi primer contacto me mandaban eso, oye, si no lo actualizas, te voy a sancionar. Si no lo haces, te va a pasar esto. Y estás advertido, y es la última vez. Y así se le ha pasado a la autoridad, ¿verdad? Ese terrorismo lo hemos vivido en antiquísimos años. Pero bueno, el punto aquí más importante es que nosotros vamos a poder saber en dónde nos puede generar un dolor de cabeza. Y esa es la forma de cómo saberlo, de pura entrada. Que a veces dice uno, por esto estoy confiando en Contralor, pues ¿de qué se trata, no? Pues sí, pero esa confianza, desde el primer momento que llega el primer aviso, pues hay que desconfiar hasta de mi sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias, y ahorita las voy a platicar, son altas. Y no nos va a costar nada más dinero, nos va a costar hasta penas corporales, dependiendo del grado en que haya uno incumplido con la obligación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿Claro? ¿O me vuelvo a regresar y les platicamos algo más cortito? ¿Vale? ¿Ok? Perdón, sí. Otra pregunta. Sí. Con respecto a esto que decías de los, bueno, no sabía que hasta el TikTok ya hay que puedes hacer tu propia declaración. Sí. ¿Con base en qué? Porque, bueno, por lo del café, pues las personas empiezan a tener que declarar y demás. Y hay quien dice, es que en la esquinita de allá me cobran tanto, pero en la esquinota de allá me cobran tanto. O sea, ¿con base en qué? Por ejemplo, para este tipo de personas físicas que empiezan, no sé, a percibir 2,000 pesos mensuales por su venta de productos con Panolar. ¿Qué pasa? Estás entrando en el mercado ilegal, con esas propuestas, No. O sea, ellas se preguntan a mí y yo la verdad le digo, la contadora que nosotros tenemos, la verdad es que hace muchos años que la conocemos y pues toda la vida trabajamos en empresas y pues era quien nos hacía todo, ¿no? Nada más nos lo descontaba. Entonces yo así como que, ay, no sé, pero pues deja pregunto, ¿no? Yo siempre les digo, no sé con base en qué un contador cobra tanto por una por mes o por anualidad o no sé. Pues sí, bueno, en ese sentido nosotros como especialistas, porque así nos debemos considerar, nosotros siempre tenemos que cobrar en base a la actividad económica, ¿no? Y dos, cuando estás haciendo este tipo de actividades o movimientos económicos, pues sí hay que invitarlos a que se regularicen, que se inscriban. Hoy hay un régimen muy bondadoso que ya va a cumplir 3 años, desgraciadamente no cumplió el cometido, que es el reciclo. Pues de pagar poquito, como yo digo, pagar poquito a cada ratito, pero se paga poquito. Tienes hasta 3 millones. Digo, 3 millones al año, pues ya quisiera ir más. Pero bueno, aquí estamos haciendo votos para que así sea. El punto es de que la informalidad tarde que temprano se va a abolir. La inteligencia artificial está trabajando mucho primero y que los cautivos los empieza a tratar, Hay muchas instancias, ayer lo veía en una entrevista que hacía en la radio con un especialista que me decía el compliance. ¿Qué es eso del compliance? Yo cuando veo esas palabras, esos anglosajonismos, hijo, de verdad, como que sí me turbia la cabeza. Pero bueno, aquí lo más importante es que debemos de saber que nosotros siempre tenemos que analizar esos puntos de riesgo. Y un punto de riesgo es estarse manejando de esa manera, ¿no? Aquí hay que recurrir al especialista y el especialista pues siempre les va a dar el parte de cómo se va a hacer y pues como todo, pues se tiene que retribuir, ¿no? Bien lo decía el doctor Roche en una de sus pláticas. Hay que sabernos vender y cuantificar nuestro servicio en base a lo que requiere nuestro cliente, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que nosotros, pues, transmitir, tratar de que todos entendamos que la educación contributiva es buena, es sana. Y más, si la llevan con ese control y asesorada por un especialista, ¿vale? Porque si no,
vamos a caer en esas irregularidades. Y la autoridad después va a generar esa instancia de estar de Haremos un programa enfocado a este tipo de personas que están iniciando lo que son multiniveles. De antemano lo tengo programado para octubre. Sí, porque, bueno, aparte de que hacemos entrevista a mucha gente, estamos trabajando también esa parte contributiva, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que nos falta mucho esa cultura. Yo lo estoy viendo ahora, voy a cumplir un año de dar clases, y lo veo a los chicos que dicen, bueno, profesor, pues sí, pero si estamos cumpliendo, si estamos acatando todas las reglas y las leyes, ¿por qué hoy día, y como lo decía aquí el señor, por qué la gente que percibe altos ingresos no paga impuestos? ¿Sí? Pues la cultura, falta de educación. Creo que esto nos viene desde el civismo, cuando estamos en la educación básica, y si no lo hacemos así, nunca vamos a poder contribuir con los impuestos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, vamos a entrar a la parte ruda, en donde nos dice las sanciones por no presentar, ¿verdad? Y como lo verán, pues nada más hago mención del artículo, ¿verdad? En donde está reglamentado, ¿eh? Y que aquí automáticamente hay de aquel que diga, no, pues yo lo desconocía. Siempre decimos, no, pues yo lo desconozco, pues ya lo dice la ley. Pues nada te exime que lo desconozcas, porque ahí está, o cumples o cumples. La ignorancia no existe. Exactamente, la ignorancia aquí no es premiada, ¿verdad? Entonces, debemos de tener bien claro hasta dónde puede ir esta instancia, ¿sí? A veces muchos dirán, pues sí, ¿cómo va a ser para tanto, no? Si la idea es de que si yo estoy cumpliendo, ¿por qué voy a llegar a este grado o a esta sanción máxima? ¿Se da? Ya lo hablamos aquí, ¿verdad? Un cantante famoso y algunos más, pues van a parar hasta la cárcel, ¿no? Y ahí pagas porque pagas, ¿no? Nada de que ching, pues no me alcanzó, no tengo con qué pagar. Hoy día ustedes saben que hay bienes que no pueden ser embargables o hay situaciones en que pueden defender ese medio para que no lleguen a la pena corporal, ¿verdad? A que nos priven de la libertad. Entonces, sí sabemos que no hay que llegar a ese grado. ¿Por qué? Porque muchos siempre pueden pensar que al estar nosotros haciendo actividades irregulares, no cumpliendo con nuestro pago de impuestos, pues automáticamente, pues todos a la cárcel, ¿no? Pues imagínense, las cárceles cómo estarían, ¿no? Y con las que hay no caben. Pero bueno. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente. Y miren, hasta las grandes, famosos que hoy día, cómo le está pasando por no cumplir, ¿no? ¿Nos vamos entendiendo? Así es, vean hasta dónde llega la cultura. Díganme quién hoy día no tiene sus perrijos, sus gatijos y todas esas cosas, ¿verdad? Que ya hasta nos ponen ahí a que aprendan a manejar pues, muy bien hasta la computadora. ¿Vale? Y bueno, estamos hablando ahí un poquito de números. Ahí están las sanciones. Ahí está la parte medular de esto. ¿Qué nos va a acarrear? ¿Hasta dónde el SAT va a llegar? Y hasta dónde, dicen por ahí, tiene sus tentáculos y sus garrotas, ¿verdad? Cada que hay esto, simple y sencillamente yo cuando lo veo, pues sí me causa cierto temor, cierto de decir, híjole, pues bueno, tenemos que aplicarlo, ¿no? Tenemos que hacer muy bien las cosas y que hoy día, aquel que no sepa, y lo vuelvo a repetir, desde su constancia de situación fiscal, ¿qué obligaciones tiene? Está en la hora, ¿sí? Exacto, bueno, esa es la consecuencia, pero desde el momento en que tenemos una constancia, que antes le decíamos el RFC, ahí viene, ¿no? Ahí viene muy detallado, obligaciones, tus fechas y todo lo que le tienes que informar al SAT, ¿no? Entonces esa parte sí hay que tenerla presente. ¿Por qué? Porque cada falta de cumplimiento de obligaciones nos va a generar este tipo de sanciones. Claro, ahí está estipulado, ¿vale? Sí. Pero también hay que ser un poquito conscientes que
código del SAT es medio confuso. Digo, yo tengo un problema, estoy dado de alta como plataformas tecnológicas, pero también como empresariales. Entonces, me llegan seguido mensajes al buzón de que no declaro lo de plataformas tecnológicas. Y mi contador me dice que se declara dentro de la otra plataforma. Dentro de la otra, el otro código, pero no recuerdo. Ah, caray. Eso sí es nuevo, ¿eh? No lo sabía. Porque la ley dice que lo de plataformas tecnológicas, donde cotizo menos, es donde se puede agregar a la otra. Algo así me comentó. Entonces, me siguen llegando mes con mes, hasta ya van como unas 7 declaraciones que me pide el SAT. ¿No las has cumplido? Que según él no las he cumplido, yo las tengo todas. O sea, me llega el mensaje tributario, pero según la declaración está dentro del empresarial, no dentro de plataformas tecnológicas. Ahí hay que ver tu caso particular. A ver que nos dé su visión, contador. Es que son dos casos diferentes. ¿Por qué? Porque de plataformas es de los ingresos, por decir, Uber, Didi, Mercado Libre y actividades de profesionales son, por decir, honorarios, son, por decir, un negocio comercial, y eso del negocio comercial a plataformas es diferente. A lo mejor el comercio necesita de las plataformas para enviar su mercancía. ¿Cuál es tu actividad económica? Paquetería y transporte de personal. O sea, es enfocado a lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y te invitaron a que te dieras de alta en plataforma, ¿no? No, de hecho, me empecé como plataforma tecnológica, como Uber. Pero estoy empezando a crear una empresa de traslado de personal. De traslado personal. Ok. Pues bueno, sería importante checar tu constancia, por eso digo, ¿de dónde parte toda tu obligatoriedad? Desde tu constancia de situación fiscal. Y si pones detenidamente, pídeselo a tu contador, te va a decir, hay un cuadro que dice obligaciones. Y ahí te va a decir en qué obligaciones y en qué actividades estás registrado y cómo tienes que presentar tus declaraciones. Porque él lo dice, y eso está muy claro, no hay nada confuso ahí. A lo mejor lo confuso es lo que está manejando tu contador, en que te está diciendo que hay una ley para una y para otra. Jamás. Todas las actividades económicas que regula el SAT están en la ley del impuesto sobre la renta. Y las plataformas tecnológicas, siendo que es una nueva actividad, ¿por qué la reguló? Ahí tengo un poquito la historia. Porque hoy día sabemos que todos esos grandes corporativos, como Netflix, ¿verdad?, como Amazon, como todas esas plataformas, pues sabían que no pagaban impuestos. Y venían aquí y nos saqueaban. Pero bueno, a partir de ahí, y gracias a la OCDE, ¿verdad?, que quiere que vivamos en un primer mundo, pues dicen, no, pues vamos a regular, todos entren por su pueblo, ¿sí? Y todos paguen impuestos. Y dentro de eso, nos regulan a nosotros si nos queremos dedicar y generar comercio dentro de una plataforma tecnológica. Yo te recomendaría ahí, antes de que entres en una plataforma tecnológica y por la actividad que te estás diciendo, checar tu estatus, dar de baja las obligaciones que no te sirven y proceder a realmente a tu actividad. Porque si dejas de presentar y te están avise, ¿sabes qué? Cuando menos cuenta te des, lo primero que te van a hacer hoy día y que están haciendo es cancelarte el sello para emitir tu CFD. Y eso te cierra las puertas para poderlo retomar. Así te lo digo, hoy día ya llevo más de mes y medio y no puedo librarla, y también fue precisamente por un error de que se dio de alta una actividad que no teníamos por qué trabajar. Y para hacer esa aclaración al SAT, ¿por qué? Porque ahora ya todo te lo piden por buzón, ya te lo piden virtual, ya no hay una oficina, ya tienes a veces que transgredir a otras instituciones para que te hagan caso, y eso pues es esfuerzo, dinero y mucha pérdida. ¿Vale? ¿Sí? Ahí nos podría hacer una identificación de actividades, ya que las dos son de transporte. Así es. Y de antemano, eso es lo que por eso les preguntaba. Exactamente, por eso le preguntaba, ¿por qué? Porque de ahí estamos emanando con un error.
el detalle que el error puede tener una consecuencia. No lo dejes crecer. Y si no, acércate con nosotros. Yo te puedo dar parte de eso. ¿Vale? Es que, o sea, hay unos problemas por decir, o sea, cuando están empezando, dicen, tú debes de meterte en esta actividad, y si no es, ahí, y el SAT no te pregunta, nomás te dice, ¿sabes qué? No pagas impuestos y órale. Así es. Antes había un catálogo de actividades. No sé ahora si ya no existe y el contador no sabe y Hacienda dice, como usted dijo, si no sabes, a mí no me interesa, la ley está marcando. ¿Quieres saber la verdad desnuda de eso? Sí, por favor. ¿Qué está haciendo el SAT hoy día en su plataforma tan bonita, tan accesible? Creo que yo hasta me tuve que echar un diplomado para poder acceder a todo lo que nos informa, todo lo que podemos acceder. ¿Sabían que también ahí nos dice cómo debemos de comportarnos y cómo debemos declararnos? Que en lugar de que ponga el buen contribuyente, ¿saben cómo le ponen a su título? Criterios vinculativos. ¿Ustedes qué tienen por criterios vinculativos? ¿Verdad? Así es. Aquí ya nos lo definió muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en lugar de que pongan el buen contribuyente, porque eso es, los criterios vinculativos nos dicen cómo debemos de cumplir nuestras obligaciones fiscales? Y hoy día, ¿quién va a decir, oye, no sabía que ese título o ese apartado que viene en el SAT, puedo checar cómo trabajar? Ahí se los dejo de tarea, búsquenlo, entren a la página de SAT, pónganle en su buscador criterios vinculativos, porque nunca lo van a encontrar en la primera página, nunca. Siempre vayan al buscador. ¿Qué está pasando hoy día con el SAT? Que desgraciadamente está haciendo que todos nos vayamos englobando en un solo régimen. ¿Cuál era la instancia y la propuesta? Que Recico le diera mayor capacidad contributiva. ¿Pero por qué creen que no funcionó? ¿Alguien cree por qué hoy día el Recico no ha funcionado y no ha generado esa contribución como pensaba que iba a hacer? ¿Ustedes por qué creen? Claro, y volvemos otra vez a la cultura y educación fiscal. Pues estamos por los huevos. Si yo voy y le platico esto porque lo he dicho, me he ido a presentar a mercados, me he ido a presentar a tienditas, y cuando les digo, tenemos un régimen tan noble que usted va a pagar 100 pesos. Pues ni 100 pesos quiere pagar. Pues imagínense la cultura que traemos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que hoy día, ¿qué quiere hacer esa? Y si los contadores no me van a dejar mentir, cuando uno entra a la plataforma para generar una actividad, ya nos mandan 5. Y de esas 5, pues a ver, cuéntale el sinónimo. Y lo peor del caso, ¿saben cuál es? Pues cuando queremos trabajar para instituciones, para empresas, porque ahora ya todos nos tienen que licitar, ya todos nos tienen casi checar, que tengamos nuestro expediente en orden, completo, la información financiera y todo lo que implica llevar una iniciativa privada a gran escala. Si no va la actividad con lo que tú me estás haciendo, no pasa. Y ahí vuelven a entrar los criterios, ¿verdad? Por eso digo, ¿criterios de qué? ¿Por qué nos juzgan antes de que nos den la oportunidad de trabajar, no? Y desde ahí partimos mal, ¿no creo? Pero así está hoy en día. Esa es la verdad desnuda. Quiere pensar unificar una sola actividad, obviamente de los que ya tienen cautivos, porque eso nunca los va a cambiar, que son los asalariados, y nosotros por una actividad especial. ¿Sí? ¿No sería recomendable que antes de acudir con el contador acudamos a Hacienda para ver si tratamos y preguntar en qué actividad caemos? Estoy diciendo la verdad desnuda. ¿Qué quiere ser? ¿Y tú crees que te va a decir, genera esto? Ya no hay catálogo de actividades. Así te lo digo. Hoy día, que he tenido la necesidad, porque algunos creen, oye, es que mi actividad tiene que coincidir con esta información, y si no coincide, pues no me van a dar la chamba.
Fíjate, pues esto es lo que nos da el catálogo, ¿qué hago? ¿Hacemos magia? Dicen los contadores, haz tu magia. No, hay que hacer cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Ahí están las sanciones. ¿Vale? ¿Sí? Sí, desgraciadamente hoy día, algo que le puedo decir, y bueno, ya no puedes acudir así, nomás te presentas como antes y oye, ¿me entiendes? ¿Traes cita? Fácil. Te lo juro, yo había dejado de ir al SAT desde la pandemia y ahora que tuve la necesidad de ir y que veo que ahí hacen unas largas colas, digo yo, ¿por qué? No, pues no traes cita. Y los que traen cita, a ver, ¿eres tú? A ver, aquí tus papeles, te escanean, te dicen, y si cumples, pasas. Y si no, regrésate y haz otra cita. Ya desde ahí nos están bateando. No, y de veras es lamentable, ¿no? Porque dice uno, vamos queriendo pagar impuestos, ayúdame a. Pero bueno, vamos con los cangrejos, eso por ahí. ¿Sí? Hola, Matado. Hola, si dices que no funciona lo de régimen de confianza, ¿tú crees que lo vayan a quitar? No, lo van a adecuar. Le van a dar otra forma. Y una forma muy particular en donde, pues bueno, quieren digerirlo más a los contribuyentes. ¿Cómo lo van a digerir más? Facilitarles. Que no cumpla más que con que valide su declaración. Punto. Ahí sí, por decir, vete a los tutoriales o a TikTok, después de tu declaración. Sí, porque no es nada sencillo. No es nada sencillo. Lo ponen muy fácil, pero a la mera hora que entras. Exacto, ¿por qué? Porque lo primero que te dicen, el SAT no te puede obligar a los impuestos que ellos dicen, porque está en la ley. Ellos dicen, te voy a proponer, y tú me validas que realmente esa propuesta está correcta, porque es tu derecho como ciudadano. Te vamos a hablar de tus obligaciones y mis derechos, que no se les olvide, porque esa es la parte medular de pagar impuestos, ¿eh? El que se olvide sus derechos, cuando repetirlo, ya está en la olla. ¿Vale? Y bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Para avanzar a la parte medular? ¿Sí? En el caso de durante la pandemia, algunos enfermamos meses, ¿no? Otros fallecieron. ¿Qué pasa con todo este, bueno, por ejemplo, mi contadora falleció en ese periodo? Y digo, dejó de hacer algunos ejercicios fiscales haciendo otros delitos. Tuvimos que buscar y ver en qué situación estábamos. Sin embargo, estos cambios, o sea, desde antes de la pandemia para acá, todos estamos cada vez está utilizando pues, herramientas en donde tú tengas que pagar, pero sin esa ayuda de pueda ser comprensible para cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando deja de haber, o a lo mejor no hay veces que yo me siento muy mal, voy a ponerte en situaciones de cliente, etcétera? ¿No? Otros médicos quedaron en situación, no dando de baja, sino inactivos, pero entonces, ¿qué sigue después de ese proceso? Porque hay quienes no lo han vuelto a reactivar, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué va a pasar? Porque tú ya tienes todo un historial de declaraciones, etcétera, la humanidad, bueno, más bien de declaración anual. Sin embargo, después de eso hubo un periodo en donde no hubo declaraciones. ¿Qué sucede en ese periodo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo van a ajustar? ¿Qué se hace? Mira, yo te voy a platicar, y siempre lo digo, de mis experiencias. Porque aquí venimos a impartir experiencias. Si yo les digo lo que viene en la ley, no me lo toco. Y la ley, como lo dijeron por allá, a veces es confusa, muy clara. Bueno, para eso hay que acercarse al especialista, para que se las pueda desmenuzar, para que se las platique más digerida. Aquí lo que yo te puedo decir en tu caso, o en estos casos, están inactivos, pero ¿qué crees? Están obligados a actualizar y estar en orden con el SAT. ¿Sabes dónde te van a agarrar? En el momento en que tú, ya sea tu e-firma, hoy día, sí saben aquellos que por ahí a lo mejor decían, es que yo con mi contraseña puedo generar mi factura fácil. Pues ya, chafeó. A partir de este mes, aquel que no tenga su e-firma, está en la olla. ¿Qué crees? Cuando vas a generar ese trámite, porque la única manera de obtenerla, bueno, todavía podemos correr, ¿verdad? Como dice por ahí, con buena suerte, y si tu firma no tiene más de 6 meses, lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Pero ya será muy buena suerte, porque muchos lo dejamos a la desidia, aquí ya pasó el año, ya chupaste falso.
tienes que ir directamente al SAT. Y ahí te van a agarrar un pero hasta de todo. A ver, aquí estás inactivo, tu situación, tráeme un comprobante, y que obviamente sea tu nombre, y tráeme esta información, y ya, ¿para qué te digo? Y te va a decir, no te hago trámite hasta que no me traigas tu autorización. Ya desde ahí ya te agarraron. Entonces es muy importante no dejarlo. Lo vuelvo a repetir, están generando más candados, están generando más requerimiento. ¿Por qué? Porque traemos aquí, lo vuelvo a repetir, aquí en nuestro país no se da eso, que no paga impuestos, ¿verdad? Somos ciudadanos muy cumplidos, ¿vale? Entonces sí es importante que lo veas, ¿vale? Sí. Precisamente para evitar cualquier imprevisto, para estar pues en regla, que cada que de determinado tiempo tendría que irse a bueno, mi situación. Como lo dije al principio, cada mes, ¿sí? Porque si no lo revisas cada mes, corres ese riesgo, ¿no? Y a veces no nos enteramos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tu medio de contacto a lo mejor no está actualizado, o tiene contador, o sabe Dios dónde lo va. Porque así pasa, ¿eh? De repente el SAT nos tiene olvidados. Pero cuando nosotros necesitamos de la institución para generar un documento, así se lo digo, ¿eh? Todos aquellos saben que si no generan el CFDI, ¿podemos cobrar? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestro cliente o qué nos dice nuestro, a que le prestemos un servicio, le vendamos o comerciemos algún producto? ¿Qué nos dice? Si no me mandas tu CFDI y actualizado la nueva versión, porque acuérdense hay una nueva versión y chipocluda, que con esa va a fiscalizar el SAT, el nombre. No, ni saben, por dónde les va a entrar. Ahora sí que su gramaje y su pago de impuestos. Pero, si no lo haces, ya te cerraste las puertas de pagos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a las penas corporales, que son las más duras? Pues bueno, aquí sabemos que todos cobramos, ¿no? Ya estamos mencionando, ¿no? ¿Hasta qué monto, hasta qué situación podemos ver requeridos y sancionados por la corporación? Eso es muy importante, hay que tenerlo presente. A lo mejor luego a veces decimos, pues ¿cómo creen? Pues a mí no me va a pasar, mi contador me lleva todo en línea y perfecto. Yo algo que les puedo recomendar, que siempre tengan ese acceso, ¿sí? Ahora sí, como dicen, vayan al tutorial o acérquense al especialista o su mismo contador. Oye, contador, necesito que me des una clase de cómo entrar para checar mi estatus fiscal. ¿Sí? Como les dije, nada más son dos medios: consulta opinión y buzón tributario, porque es el que se va a volver todas las notificaciones, avisos, como si nos llegaran antes, que nos llegaban esas cartitas o que nos aventaban ese requerimiento abajo de la puerta, y que ya cuando veíamos que decía SAT, dije, chinga, nos poníamos a temblar, ¿no? Pues ahora, ¿qué hice? Sí, se daban muchos casos, ¿no? Ya no vengo aquí ni me enteré, ¿no? Pero ya hablamos de eso, ¿no? Que, ¿no? La ignorancia no nos va a eximir de que no nos aplique la ley, ¿vale? Y esto, aquí lo vemos, ¿desde dónde parte? Hasta ustedes dirán, yo voy a pagar 14,000 pesos por una multa. Y es por obligación, ¿eh? No es por declaración. Y si de entrada pues tenemos dos normalmente, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, pues échale, que va a pagar 28,000 pesos. Hoy día llevo un caso que se me ocurrió como practicante de maestría. Hice una defensa de unas multas, ¿verdad? La misión brutales, por dos declaraciones que se presentaron en forma extemporánea y nos clavaron 48,000 pesos. Me dice mi clienta, no, yo voy a pagar, ¿de qué se trata? O sea, contador, ayúdame. Y dije, bueno, recurrí al SAT, el SAT me dice, no, aquí pagas, porque presentaste ese extemporáneo. Y aunque ya me cumpliste y me aclaraste, tú pagas. Pero sabemos que tenemos otra institución que puede defender nuestros derechos como ciudadanos, que es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Antes no se pagaba por las presentaciones extemporáneas. Efectivamente, tú lo has dicho, pero hoy día, ¿por qué? Porque sabíamos que antes nos llegaba el aviso, luego el requerimiento, y sabíamos que nos podíamos arreglar el cortito y sin tema. ¿Por qué? Porque había un medio de defensa muy rápido y ágil que, con un pequeño recurso,
va para atrás. Porque tenemos ese derecho como ciudadano de cumplir, aunque sea en forma extemporánea, que a solicitud de la autoridad, podríamos eximirnos porque seguíamos cumpliendo, ¿no? Y más si estábamos pagando impuestos, ¿no? Pero aquí, les vuelvo a repetir, llevo año y medio y todavía el SAT no responde. ¿Cómo? Y la autoridad del tribunal está dando los tiempos que según marca la ley. Ya espero que para este mes de noviembre nos resuelvan a favor y nos quitemos de este tema. Como les digo, yo les hablo de experiencia, yo no les voy a hablar lo que viene en la ley, yo no les voy a decir, miren, a los que se van a hacer infractores y si no lo hacen, cuidado. No. Yo creo que hay que ser aquí preventivos en el sentido de que ustedes deben de saber hasta dónde puede llegar, como dice por ahí, nuestra pequeña ignorancia. ¿Vale? Hay que verlo así. Tenemos que ver que esto nos va a dar siempre la forma de cómo ordenarlo, ¿no? De aquel que no lo sabía, pues se va a ver implicado, ¿no? ¿Vale? Y bueno, viene otra consecuencia. Dicen muchos, pues yo no cobré en este mes. ¿Quién dice que yo cobré? Ahí vienen las propuestas, como les digo, dentro de la plataforma, pero siempre dicen, contador, en este mes no tengo dinero, no me alcanza, no quiero pagar. Declaro en ceros. ¿Quién no le ha pasado eso? Y obviamente, ahí está el resultado. ¿Qué significa declarar en ceros? Ahí les va, Chéquenlo. ¿Nos pasa o no nos pasa así? ¿Sí? Incluso en TikTok hay contadores que te ofrecen declarar pensión. Hablando de plataformas, en TikTok, en grupos de Uber, en grupos o sea, referente a plataformas, yo te declaro en cero y no pagues nada, no te declaro en cero. O yo te enseño cómo declarar pensión. ¿Sabes dónde puedes? Y es un punto de partida, porque luego también ya me lo habían preguntado. ¿Cómo te puede generar confianza en la persona que está hablando ahí? Googlearlo. Normalmente ningún contador que dice serse pone su cédula profesional. Ya sabemos hoy con la cédula profesional, nos tienen fiscalizados. Sí, también desde ahí, o sea, la cédula inicial. Así es. Entonces, desde ahí pueden partir ustedes, como dicen, hacer una pequeña investigación y saber, ¿está diciendo la verdad o no? ¿Sí? Ese es el punto. Hay que volvernos a veces un poquito críticos, hay que volvernos un poquito desconfiados. ¿Y por qué no? Hacerle su auditoría contable. ¿No? Yo nunca he estado en contra de que mis clientes me auditen, porque creo que es la relación más sana y podemos decir que el servicio que estamos dando es en forma correcta y con el cumplimiento de la ley. No hay más. Así es, exactamente lo que queremos. ¿Vale? Y bueno, aquí vamos a hablar de esa partitura. ¿En qué momento puedo presentar la declaración de ceros? Porque eso no implica que no lo pueda hacer, ¿verdad? Eso que nos quiere decir que cuando definitivamente yo empiezo una actividad, a veces me veo en la necesidad de para que pueda empezar a generar un ingreso, pues tengo que gastar, tengo que invertirle, y eso pues me lleva tiempo, ¿no? ¿Y qué me dice la ley? Y ya lo hablamos hace rato, me tengo que declarar cada mes. Aquí no hay de que, pues si no cobran, no declaran. No, aquí cero. El que no declare, ya saben, ahí les va a estar avisando la Dolores. Y no le ponemos otro apellido para no herir susceptibilidades. ¿Vale? Obviamente, dentro de esto, sabemos que cuando no hay ingresos, tenemos esa opción de presentar la reserva. Dos veces que no percibamos ingresos. ¿Cuándo sabemos que vamos a percibir un ingreso? ¿Alguien lo sabe? ¿Un dinerito? ¿Y cómo lo presentamos para poder obtener? Ahí fiscaliza. Y desgraciadamente algunos dicen, oiga, pero yo se lo di y ¿qué cree que mi cliente no me va a pagar en este mes? ¿Qué hago, contador? Pues ya nos agarró, pero
forzados, ¿eh? Si se lo pagan al siguiente mes, tú ya tienes que causar y pagar impuestos. No se puede fijar con el siguiente mes pagar el anterior. Yo diría, ¿no? Hay que negociar con la autoridad. Te lo vuelvo a repetir. ¿El SAT qué hace? Cuando metimos el CFDI, automáticamente lo sube a la plataforma. ¿Y qué creen? Ahí está tu propuesta. Y quítalo. Hoy día ya no puede uno quitar. Bueno, hay renglones en que sí te dicen, bueno, hay ingresos que puedes disminuir y justifícalos. Si no llenas bien esos apartados, ¿qué creen? Multa. Empiezan a requerir cartas, ¿eh? Entonces hay que tener esa partitura, esa forma de, porque si no, y ese conocimiento cierto de que simple y sencillamente no podemos presentar o juntar, porque así es, se da el caso que no lo cobro en el mes, lo cobro hasta el siguiente, y que es esa, yo te cobro por tus FDIs, que no es lo correcto, ¿eh? Lo correcto es que, y lo dice la ley, a través de un flujo de efectivo. Y si yo entiendo un flujo de efectivo, pues cuando tengo el dinero en mi bolsa, ¿no? Así es, regresa a mi cuenta. ¿No? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando normalmente cobra fin de mes y le pagan el día primero o el día 2? Y hay factores del mes anterior. Usando contador, y acá como mi colega te dirá al principio de mes, paga tus impuestos. ¿Sí me explico? No hay falta de hoja. Para el SAT, tu única información es cuando emites el CFDI. No hay CFDI, pues impuestos se pagan cero. Sin ningún tema, ¿no? Sí, Tengo una pregunta con respecto a la emisión de facturas. Hace tiempo, este cliente ya no lo tengo, pero para pagarme tenía que tener mi factura antes de pagarme. Llegaba a suceder que yo en tiempo y forma se lo daba, pero pasaba mucho tiempo y tenía que estar persiguiendo el depósito y se saltaba hasta el siguiente mes. Y entonces mi práctica era cancelar la factura. Y volvía a suceder lo mismo meses superiores. Pregunta, como uno como profesionista debería hacerlo al revés, decirle, no, yo te entiendo la factura hasta que me hagas el depósito. Es la práctica correcta. es la práctica correcta. Porque si empiezas tú a cancelar, ¿qué le vas a generar? Ya hablamos de focos o de semáforo, un semáforo, ¿no? Así es. Bueno, es amarillito mientras no lo hagas continuamente, ¿eh? Porque si lo haces continuamente, como lo comenta Ale, que tenía esa práctica, porque el cliente pues, siempre salía con este detallito, ¿verdad? Automáticamente, cada mes le va a caer. Y te va a preguntar, ¿estás haciendo las operaciones? ¿Estás haciendo actividades ilícitas? Eso es lo que le estás avisando al SAT. Lo primerito que te va a decir. Y para eso, ¿qué te va a decir? Ah, no. No lo estás haciendo su proveedor. Tu contabilidad, es obligado. Aunque dicen que no hay que presentar contabilidad electrónica, ¿por qué crees? Hay un precepto del cuerpo fiscal de la Federación que todos tenemos que llevar una contabilidad, aunque sea simplificada. Como dicen, ya, ingresos y gastos. Punto. Como lo lleves en el sistemita que tienes. ¿Por qué? Porque se va a decir, a ver, ¿y tu papel de trabajo? ¿Y dónde me estás presentando lo que ingresó, lo que gastó? No, ahorita tengo una visita domiciliaria que yo dijo, me quiero sacar hasta las piernas. ¿No? Entonces es muy importante que eso, hagan esas prácticas. Y bueno, si nos da el caso de que paguen, pues acuérdense, tienen hasta el día 17 y junten lo que se tengan que pagar. Y si no, recurran a un especialista, a un estratega, les va a hacer su buen plan de pagos. Eso yo se lo tengo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Y bueno, aquí viene ese cuadro sintético que hicieron. ¿Sí? Se los voy a tratar de explicar lo más claro posible en el sentido de dónde empezamos y precisamente hablando de lo que me han preguntado, ¿verdad? Las multas y sanciones, automáticamente ya hablamos de eso. Desde el momento que nosotros dejemos de incumplir con alguna declaración y lo vayamos haciendo en forma regular, periódica y todo lo que corresponde, pues nos va a generar una sanción. ¿Sí? Y sanción, ya hablamos de cuánto mínimo, 14,000 pesos, ¿eh? Porque es lo que está estipulado hoy día. Bueno, fuera que hubiera descuento. Bueno, dice el SAT, ok, te condono el 20%, pero si me pagas ahorita.
Así se lo pone. Nada de que, bueno, en parcialidades, ¿no? Aquí no hay parcialidades para el SAT. Puede haber, pero ¿para qué nos metemos en los números? Hay que hacer mucha tramitología. Obviamente, ¿qué nos dice también el SAT? Dentro de eso, pues nos puede cancelar el sello digital, que es lo más gravoso, ¿sí? Momento en que no podamos emitir la famoso CFDI, que conocemos como factura, pues ya nos cerraron el changarro, ¿no? Y se los juro, para irlo a destrabar es un tema, ¿sí? Obviamente, pues, al cancelarlo, pues ya nos está diciendo exacto, estás haciendo actividades y simulando operaciones ilícitas. Para poder nosotros desmarañar eso, ¿sí? De verdad es que es todo un tema, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de actividades ilícitas sería el cobro en efectivo. Así es. Digo, porque muchos decimos, nos brincamos la factura y págame en efectivo y nadie sabe nada. Bueno, yo te diría, es una actividad ilícita, yo como tu contador te diría, nada más lo sabes tú y tu cliente, guardarlo en el colchón. Sí, porque al momento de meterlos al banco ya hay una referencia de ese dinero, ¿no? Así es. Y el SAT, y ahorita vamos a hablar rápidamente, que fiscaliza arriba de 15,000 pesos. ¿Verdad? Y bueno, claro, al obtener esto, pues ¿a qué nos hacemos acreedores? Que ya no nos va a dar beneficios, que ya no va a generar algún estímulo y podamos acceder a todo lo que el SAT o el reglamento nos permita hacer para que lo podamos ocupar por ser contribuyentes irregulares y haciendo cosas indebidas. Y obviamente, claro está que todo eso nos lleva a que dimos, y lo vuelvo a repetir, no validamos la información en forma correcta. A veces dice uno, bueno, pero yo sumé todos mis FDI y no me da la cantidad que viene ahí en el SAT. Entonces, ¿qué hago? ¿Declaro lo que yo generé o lo que viene en el SAT? ¿Ustedes qué creen? Lo que yo generé. Claro, toda la vida. Porque el SAT, ¿qué creen? Es una propuesta. Así es. Y, claro, y también se equivocan. Algo que yo he visto, de verdad, te lo juro, cuando empezó esta nueva forma de fiscalizar la plataforma, de repente sí, pero ¿por qué? Porque dices, es que generé una nota de crédito, no la consideré, la factura que cancelamos el último día, a las 12 de la noche, tampoco la contemplé. Todas esas cosas, el SAT lo estaba haciendo bien. Y después, ¿quién sabe qué pasó? Y automáticamente, hoy día, el SAT, ¿qué hace? Te valora lo que emites de CFDI, pero a veces, precisamente porque nosotros siempre nos quedamos con esa idea, y tómenlo también en cuenta. Cuando contrates su proveedor de CFDIs, ¿no? Obviamente dicen, es que el del SAT es infalible. No, pues sí. Yo es un tema, ¿no?, de la plataforma del SAT para CFDIs. Yo en mi vida he entrado, porque de veras que, y disculpen la palabra, una hueva, hacer una factura ahí. Pero el proveedor que les dé ese servicio, sí es importante que sepan que está certificado y que cuando timbren, validen su propia factura. Hay un validador, nada más el código, y les va a arrojar que está en orden en base a SAT. Me pasó el año pasado que metieron unos recibos de dividendos, ¿y qué creen? Es de, no quiero decir marca, pero es de una muy reconocida que lleva años en el mercado, y no timbró bien el CFDI. Yo hoy me estoy viendo en una situación de generar eso, porque es una lana muy fuerte de pago de dividendos, que va a generar un pago de impuestos, y luego era con recargos de operaciones, va a decir, contador, pues, si estoy en tu trabajo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan contemplado, también es un tip que les doy, para que no lleguemos a todo esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda de esto? Acuérdense, es taller, hay que retroalimentarnos. ¿Vale? Y bueno, vean lo que pasa cuando sucede esto. ¿Ven cómo Shakira nos pone malos ejemplos con sus canciones? Y obviamente los perrijos, esos perrijos, siempre nos están diciendo, pónganse las pilas, hay que tener ahí
tantita atención en lo que generemos, ¿vale? Y bueno, voy a cerrar con este tema de los depósitos de dinero. ¿No vigila el SAT? En este caso el fisco. Para que lo sepan y los que ya lo saben, reafirmemos que esto sigue vigente. Porque a veces hay situaciones en que nosotros decimos, no, ya sabemos que nos va a sancionar, hay un aviso allá, por ahí oí, que le pasó a mi compadre, que le pasó a mi tío. No, aquí tenemos que ver y ser muy explícitos qué sí procede y qué no procede, ¿no? Porque al final del camino, este es un conocimiento que ustedes tienen que tener presente, sobre todo cuando manejen dinero en efectivo, ¿vale? Bueno, los depósitos, y eso lo sabemos, en línea recta para todos los hijos, para todo el familiar, y obviamente que sabemos que es para cubrir un gasto, ¿verdad? Como quien dice, para su manutención y que se esté dedicando a una actividad estudiante. No nos vemos implicados en que le depositemos 15 o 20 mil. Bueno, ahora sí que a la medida de sus posibilidades, ¿no? ¿Vale? Claro está, el depósito también entre marido y mujer. Ya saben que tenemos que entrarle al gasto, ¿no? Nosotros como proveedores de casa, la señora dice, oye, ¿me depositas mi gato o en la noche no hay cena? ¿No? Así de fácil, ¿no? Entonces hay que cumplir, y eso es muy importante que lo tengan presente, que le pueden depositar a la señora todo su dinero para que no tenga pena, ¿verdad? Y luego después pues nos manda a dormir al baño, ¿no? Con el perrito. Las pensiones alimenticias, como lo sabemos, hoy día la ley protege mucho, pues tanto a la mujer como al hombre, ¿verdad? Porque si ya se han dado casos ya de que los hombres pues, hemos tenido que solicitar nuestra pensión. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, eso también el SAT no lo fiscaliza, puesto que hay un orden judicial, ya está determinado y saben que le tienen que entrar cada quien con su mesada para cumplir con esa obligación, en el hecho de que ya se les ocurrió por ahí cada quien tomar su ruta y su camino. ¿Vale? Y bueno, ¿qué dice el SAT sobre guardar dinero bajo el colchón? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Despoderse se puede. Claro. ¿Sí? Una pregunta con respecto a la parte de la diapositiva anterior de que no pagas impuestos. Sí. Supongamos que en un caso en materia penal, un delito X, la víctima, por la reparación integral del daño, obtiene una sentencia favorable para que se le otorguen 380,000 pesos. Obviamente eso tiene que hacerse por medio de transferencia. Está totalmente exenta de pago de impuestos. Tú lo has dicho y lo dije ahorita. Las pensiones alimenticias, ¿cómo se ejecutan? ¿Por orden? Tú lo estás diciendo. Un orden judicial está diciendo que el daño. O sea, toda resolución judicial está exenta. Está exenta. Bueno, por tal que sea. Hay que ver cada caso. Por ahí me dijo mi profesor en este doctorado, que estuve viendo casos de derechos humanos, que dije yo, caray, no pensé que en nuestro país se dieran estas cosas tan fuertes, pero se dan. En este caso particular que tú mencionas, hay que ver el caso particular, sobre todo del daño moral. Y sabemos que hay una ley de derechos humanos que todo lo que caiga en eso no va a causar costos, porque está reglamentado. Y hoy día derechos humanos, ¿saben? Es un eslabón más para tener medios de defensa en contra de abusos, arbitrariedades y todo lo que nos suceda a nosotros, por parte de las instituciones y de un tercero, ¿no? ¿Vale? Pero puede entrar, ¿no? No te lo puedo garantizar, pero estamos hablando para cuestiones personales, derecho humano, va a caer en esa excepción, ¿vale? ¿Sí? Una pregunta, ¿qué pasa cuando no hay una orden judicial y lo haces, pues, obviamente con tus obligaciones personales, con transferencia? Bueno, ahí hay que ver la parte, cómo fue el proceso o cómo fue determinado. O sea, digamos, hay un acuerdo mutuo entre parejas y, bueno. o sea... Ahí lo pusimos, depósitos entre cónyuges, ¿no? A lo mejor dicen, ya me dan de cenar, pero pues le tengo que dar para el perrijo, de modo, pues ya le tienes que entrar ahí, ¿no?
Entonces, usted no se paga impuestos. No, claro que no. Y está demostrado desde el simple hecho que ya existe una separación legal, ¿no? Pero, como dicen, llegamos a un acuerdo de mutuo y acuérdate que siempre todos los acuerdos hay un convenio y que lo determina un juez. Y ya estamos hablando que puede ser judicial. No creo que lo haya determinado el secretario de acuerdos o el abogado que te defiende. El simple hecho de que ya estás haciéndolo a través de un juez, ya es un decreto. Y no tiene que proceder ningún cobro de impuestos. ¿Vale? Okay. Sí. En el supuesto en el que en un divorcio se declara como que no está trabajando la persona, ¿no? Pero dice voy a cumplir con mis obligaciones alimenticias y hace depósitos entre 60 y 70 mil pesos en efectivo. ¿Eso cómo lo maneja? O sea, ¿cómo? No trabaja. Ajá, exacto. ¿Cómo le hace? Nos pasa la receta. Mira, en esos casos, mira, a la ley desde el momento en que dictamina, en este caso tú lo estás diciendo, que la pensión alimenticia es de tanto, y la otra persona sabe, hoy día tú sabes que si cumple, porque les dan plazos, si cumples, tengo entendido, más de 3 meses, van por ti y te meten al bote precautorio, porque es porque estás incumpliendo un orden judicial. Y desde el momento en que tú dices, bueno, no me importa la procedencia, a mí que me caiga y dije, no tiene por qué causar impuestos. ¿Vale? Aquí, como vuelvo a repetir, hay un documento legal, oficial, que te habla. Ya la procedencia de bueno, ahí se las verá, pero tú tienes ese documento para soportar ese ingreso de dinero en el sentido privado. ¿Vale? Y si son acuerdos entre particulares, no hay un papel que lo haga, nada más lo que dije, no de tocar casi el tiempo. Volvemos a hablar lo que me preguntó acá el otro señor, fue un acuerdo de mutuo y saben que se llevó a un tribunal y que un juez determinó que el acuerdo y un convenio está estipulado por un documento emitido por la institución en donde se llevó a cabo el juicio. En tu caso particular dices, creamos un acuerdo de mutuo, papelito blanco, ¿es un contrato? Sí se puede, pero es un contrato. El contrato tiene un peso de ley como no saben. Y aunque digan no, por ahí decían, ¿verdad? Nuestra autoridad dice, hay que notariarlo. Bueno, recomiendo que lo notarien, pero bueno, sí tiene peso de ley el contrato. Será. ¿Sí? Una persona que hace muchos años que trabajaba en esta plataforma de negocios de multinivel. Se supone que ellos pagan los impuestos, pero nosotros recibimos, no sabemos, bueno, yo no sé si está descontado de mi parte o yo no tengo que hacer también. ¿Les piden su CFDI de nómina? ¿Los piden? ¿O nada más se los depositan? Estamos en actos irregulares, por no decir otra palabra. No, mire, es muy importante aquí, hay dos. Cualquier empresa, ¿cómo puede soportar su fuente de ingresos o su fuente de gastos? Una, que esté legalmente constituida, y dos, aunque no emita el CFDI, tiene que haber un contrato. ¿Hizo usted un contrato con ellos por el trabajo que realizan? Sí, es un contrato mercantil. Ahí está. ¿Qué dije ahorita? Cualquier contrato tiene peso de ley. Si no hay contrato, pues sí lo tienes. Y la otra, pues, como le vuelvo a repetir, es legalmente constituida. No sabemos si son empresas que están andando allá al Chapo a generar acá. En caso, Esa experiencia religiosa que he tenido por ahí. ¿Vale? Sí. Tengo 2 pacientes ahorita en terapia que son mujeres de 60 y otra de 44. Y ellas pidieron dinero de su SAC y ya se los depositaron. Ahí no hay tema. ¿Por qué? Porque es un fondo de retiro que está legalmente constituido. Y si se fijan y ven ese tipo de fondos creados, les generan una retención salarial. Siento que por ley no deberían de retenerles.
hasta 5 salarios mínimos. Y aquel que no lo sepa, vaya a pelear con su abuela, y que les devuelva su dinero. Hijo, claro. Bueno, es que el detalle cuál es que hay mucha reglamentación. Desgraciadamente, la gente cuando desconoce sus derechos como ciudadano, a veces los va a pelear más, yo digo a veces a los onzos. Me quiero pelear con un fundamento y con la regla más importante. Yo sé que mis derechos, sí, es que me administres y me cuides mi dinero, por eso me cobras una comisión, pero por lo demás, no me tienes que cobrar si no excedo estos límites o estos dobles. Normalmente siempre esos fondos de retiro nunca lo exceden. Bueno, en mi experiencia, nunca he visto que exceda. Así es, bueno, dice la ley que hasta que no seamos déficit, podemos retirarlo, o cuando obviamente no tengamos empleo, ya están dando ese seguro de desempleo y puede retirar una pequeña parte de ese fondo. Como dice la compañera aquí de multinivel, por ejemplo, en nuestro caso del café, nos dan una factura y nos dicen que ahí ellos ya están absorbiendo los impuestos. Pero, por ejemplo, si yo quiero solicitar, nos dan, más bien, es una factura normal, no nota, como tipo nota será. Pero si yo quiero una factura, por ejemplo, en mi caso, que sí ocupo el café para el radio, y lo quiero ya como meter para esto, ahí ya me están solicitando mi EPID y todo lo que me... Yo represé su revisión y todo. Claro, en regla comenzada. Así es lo que procede. ¿Vale? Y si no, luego platicamos. Sí. ¿Vale? Ok, entonces, ¿se puede guardar dinero bajo el colchón? ¿Cómo ven? Ya están vendiendo unos muy buenos, ¿eh? Sí. O sea, si depositan, ¿cómo? Si depositan las personas a mi cuenta, sí. Si abonan es delicado, ¿eh? Nada más que no exceda 15,000 pesos al mes. Porque el banco es de chinos. Claro, antes lo reportan cada año, hoy el SAT te lo suplicó para que esté en cada año. ¿Qué va a decir? Asesino, lo va a repetir. ¿Vale? Mejor dile, mejor vayan a depositar en el nuevo colchón. Ahí te va la experiencia, ¿eh? Yo te voy a decir lo que ya está en reglas o en leyes. Yo mi experiencia, ¿qué me dice? Dice, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. ¿Verdad? Y ya generas que a lo mejor me pasé los 15,000 y en un mes me entraron 20,000. Pues el otro mes procura que te entre 15,000. Y al siguiente, bueno, me entraron 25,000. Bueno, al siguiente vuelvo a repetir los 15,000. ¿Sí me explico? Te excedes, bajas, te excedes, bajas. ¿Qué significa? Pues que puede haber irregularidad, pero el banco va a decir, bueno, es una actividad económica, esa es otra. Hoy día todos saben, y si no lo saben, y al rato les van a llegar los avisos, ¿qué les ha dicho el banco? Venga a actualizar sus datos, ya necesitamos su RFC. ¿Cuándo nos pidieron el RFC para abrir una cuenta? No, le damos mi dinero, ¿por qué les voy a estar dando cuenta? ¿No? Pero hoy día el banco ya la consigue. Y aquel que no vaya a actualizar sus datos, ¿qué les dice? A partir de ese mes te voy a bloquear la cuenta. Y si no vienes, no dispones de tu dinero. Pues amarran, ¿verdad? Entonces, hacerse un especialista. Estamos aquí nosotros, les podemos asesorar y hasta les puedo decir cómo pueden producir más dinero para llenar el colchón. ¿Vale? Acérquense con el especialista. Claro. Esto es un taller, no una asesoría personalizada ni para prestar. ¿Vale? Y miren, voy a cerrar mi presentación. Se me hizo muy bonito No tiene sonido, ¿eh? Estoy viendo que no tiene sonido. Chécame eso. Sí. Me echaron a perder. Pongan el celular al mismo tiempo. A ver, mi asistente, ayúdame con esto, por favor. Es que está muy cotorro porque ¿quién no quisiera crear su propio dinero? ¿A quién no nos gustaría tener nuestro propio dinero creado de nuestra propia imagen? ¿Verdad? Y que le demos ese mismo valor y que sea aceptado para toda operación. ¿No?
Este TikTok se me hizo muy bueno porque pues habla de que los Pablitos, ¿sabían que existen Pablitos? Tanto en dinero, en efectivo, en moneda y tarjetas de crédito. Muy bueno. Chécale, si no, eso es detalle. Ahí está el control. Y bueno, con esto, si se puede o no, con esto cierro hoy el taller. Les agradezco mucho su participación, que estuvieran aquí. Yo soy uno de los creyentes, nunca lo olviden, que siempre hay que acercarse, sobre todo si quieren hacer crecer sanamente su dinero, si quieren que la autoridad no lo requiera y si quieren que esto les produzca sus finanzas más sanas, acérquense a un especialista. Nosotros estamos aquí para darles esa forma, trabajarles su estrategia y lo más importante, buscarles beneficios. Porque hoy día hay todavía beneficios en la ley y que nos pueden dar la forma de vivir mejor. ¿Vale? Yo soy el contador Mauricio Zamudio y espero que pase bien los pagos. ¿Vale?